Bueno, y vamos a hablar de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, pero no de la actualidad, no tanto de su presente, que siempre es noticia, sino que con Marcelo García, quien está aquí con nosotros, vamos a hablar un poco de su pasado, porque no todo el mundo sabe que antes de ser presidente de Ucrania, este señor, este hombre, el presidente de Ucrania, fue actor cómico. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Santi? Un gusto como siempre. ¿Qué tal? Bueno, de actor cómico a presidente de Ucrania. Sí, bueno, Volodymyr Zelensky, un personaje que está en las primeras planas hace más de 2 años, de todo el mundo, y del que prácticamente hablamos todo el tiempo, todo el día, pero ¿cuánto sabemos de Zelensky? La gente que está del otro lado acompañándonos por la pantalla de Canal 26, ¿cuánto efectivamente sabe sobre la historia de Zelensky? ¿Cómo llegó? ¿Por qué? ¿De qué modo? Este informe nos va a sacar alguna de esas dudas y después, si querés, después de verlo, podemos sacar algunas otras conclusiones o hacer alguna otra elucubración. Sí. Pero bueno... Marcelo, a ver, antes de ver el informe, sí. Él es lo que se dice ahora un outsider. Un outsider, total, ¿no? Total, complejo y total. No tenía nada que ver con la política. Sí, de hecho, sin espolear lo que vamos a ver, fue un hombre que pudo capitalizar el llamado voto bronca en su momento en Ucrania, contra el establishment, contra el status quo de ese momento, y surgió casi como por casualidad, no como una primera opción en sus inicios, sí. Y termina sorprendiendo a todo el mundo con la presidencia de Ucrania. Pero sí, totalmente, una persona totalmente alejada de la política con anterioridad, sí, sin ningún tipo de contactos. Y llega a la presidencia. Y llega a la presidencia. Podemos después llegar a tirar algunas opciones de por qué a lo mejor llegó a la presidencia. Muy bien. Y tiene que ver con el presente. Los invitamos entonces, ¿sí?, a ver el informe de Zelensky, de actor cómico a presidente de Ucrania. Para muchos, Volodymyr Zelensky se hizo conocido el 24 de febrero de 2022, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desató la invasión contra Ucrania ante el imparable avance de las tropas de la OTAN. Sin embargo, este hombre que se juega el pellejo a cada paso y pide a gritos la ayuda de Occidente para frenar los ataques del Kremlin, tiene un pasado no tan conocido y muy particular. Hijo de Oleksandr Zelensky-Ber y Rima Zelenska, Volodymyr Oleksandrovich Zelensky nació el 25 de enero de 1978 en el seno de una familia de religión judía de la ciudad de Kryvyi Rog, por entonces perteneciente a la República Socialista Soviética de Ucrania, ahora Ucrania independiente. Pero desde un principio, sus caminos lo llevaron muy lejos de la senda política. Ciudadano ruso hasta la caída del régimen comunista en 1991, Zelensky estudió licenciatura en Derecho en su ciudad natal y se graduó en el año 2000, aunque muy pronto su vida iba a dar un giro inesperado y radical, comenzando una carrera como actor y comediante. De hecho, así llegó a la fama mundial, gracias a sus actuaciones en programas de televisión y películas de comedia en Ucrania. Para 2003, junto a algunos colegas, Zelensky cofundó el estudio Kvartal 95, una modesta compañía que luego se convirtió en una de las productoras de televisión más exitosas de su país, creando programas cómicos y de entretenimiento muy populares entre el público local. Ese mismo año se casó con la arquitecta Olena Kishansko, una ex compañera de escuela con quien formó una familia coronada con la llegada de una hija y un hijo, Oleksandra en julio de 2004 y Kirilo en enero de 2013. El primer gran golpe de escena se dio en 2006, cuando el futuro presidente de Ucrania ganó el Bailando con las Estrellas, cuando aún no pensaba convertirse en jefe de Estado y, mucho menos, liderar la nación en medio de una invasión militar de la Federación Rusa. De todos modos, su papel más destacado en la pantalla llegó en 2015 con la serie de televisión Servidor del Pueblo, Sluga Narodu, producida por su propia firma. Allí se dio la primera paradoja del destino.
Volodymyr Zelensky interpretó a un maestro de escuela que, accidentalmente, terminaba convirtiéndose en presidente de Ucrania. Pero cuando todo parecía indicar que su lugar estaba definitivamente frente a las cámaras, en 2018 y de manera sorpresiva, Zelensky se sacó el maquillaje y anunció a los cuatro vientos su candidatura para la presidencia de Ucrania como independiente. Su campaña se basó en la lucha contra la corrupción y la promoción de amplias reformas en el país. Su popularidad como actor y su mensaje anti-establishment le valieron un amplio apoyo popular para ganar las elecciones presidenciales en abril de 2019 con una victoria aplastante tras derrotar al entonces presidente Petro Poroshenko. Su triunfo fue considerado un voto bronca de inocultable confianza del pueblo ucraniano hacia un nuevo tipo de liderazgo y en pos de un cambio en el statu quo. Volodymyr Zelensky asumió el cargo de presidente de Ucrania el 20 de mayo de 2019 y desde entonces su presidencia se ve marcada por grandes desafíos, incluido el conflicto en el este de su país con separatistas respaldados por Rusia, crecientes tensiones geopolíticas con el Kremlin, la guerra sin final y la búsqueda permanente de reformas internas que no terminan de concretarse. Hoy sigue bregando por la ansiada membresía de Ucrania en la Unión Europea y su cuestionado ingreso a la OTAN, usando todas las voces posibles, como cuando era uno de los genios del doblaje de personajes ficticios, que más de una vez también hablaron por él. Un total outsider, ¿no? Total. Lo que decíamos antes del informe, porque ahí lo veíamos doblando voces para Paddington o bailando con las estrellas y después terminó siendo presidente de su país. Totalmente. Y bueno, en base a esto que vos decís, podemos preguntarnos, ¿cómo llegó Zelensky? ¿Por qué llegó Zelensky a la presidencia de Ucrania? ¿Quién lo ayudó? Muy poco tiempo antes, porque para los fines históricos es muy poco tiempo antes de que se desate la guerra esta no declarada de parte de Putin contra Ucrania. Millonarios, acaudalados, empresarios, digo, la sombra de las propias potencias occidentales detrás, quién sabe. En el tablero político, muy útil para el negocio de la guerra, un líder débil contra un oponente decididamente mucho más fuerte, que lo está esperando, que está sentado prácticamente decidiendo movimientos muy cortitos, mientras que Zelensky le toca, haciendo un poquitito el juego de palabras con el bailando, bailar con la más fea. Bailaba mejor aparentemente en el Bailando con las Estrellas que lo que tiene que bailar ahora, incluso con la ayuda que tiene que estar reclamando, casi pidiendo a modo de limosna a las propias potencias occidentales. Recordemos que hoy mismo se difundieron las declaraciones de Zelensky protestando abiertamente a viva voz contra Estados Unidos, Gran Bretaña, el resto de las potencias de Europa, por la ayuda que le retasean o que le cuesta mucho llegar. Digo, ¿conviene que la guerra siga extendiéndose? Siga su curso, hablamos de negocios de la guerra, y para eso un líder, un outsider, un desconocido, como una persona de no tanta mano dura como Zelensky, tal vez sea muy útil. Bueno, interesante, la verdad estábamos todos prestando atención al informe, que quien quiera volver a verlo lo puede hacer en YouTube, ¿verdad? Desde ya, sí, ya está estrenado en YouTube, en las redes y en nuestra web también. Muy bien, tendremos más las siguientes semanas. La semana que viene tenemos otro personaje, que es Benjamín Netanyahu. También muy en el centro de la escena en estos momentos. En el centro de la escena total. Gracias, Marcelo. Por favor, a vos. Muchísimas un placer, gracias. como siempre. Gracias.